En un estudio de radio, una mujer que hasta hace poco despachaba a metros del presidente de Colombia dice una frase que no estaba en el libreto de nadie. Me decía, no sea confiada, porque acá pasan cosas feas. Me decían ellos, mi coronel, lo de mi coronel no funciona. Al otro lado de la ciudad, en la casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lee la transcripción y en menos de una hora ya está escribiendo en su cuenta de X. La llama manipuladora, dice que hay un documento que prueba su incapacidad médica por razones psiquiátricas. Anuncia que va a demandarla por calumnia. Ella responde que él es el mayor victimario. El hombre que gobernó durante 4 años Colombia está en una guerra pública con una mujer que hace algunos meses era una de las 3 o 4 personas con llave de su despacho. Para entender cómo se llega a esto, a un presidente que sale acusando a su exdirectora de presidencia de tener nexos con el paramilitarismo, a ella acusándolo de estigmatizarla por su salud mental, tenemos que devolvernos un poco hasta un maletín que un día desapareció. Soy Felipe Benoit Lourido y esta es la historia. Enero de 2023. Laura Sarabia es la jefa de gabinete del presidente Petro, la persona que, según cuentan muchos medios de Bogotá, le habla al oído. En su apartamento hay un maletín con dinero en efectivo, dólares que, según ella misma explicaría después, correspondían a viáticos de viajes oficiales de los meses anteriores. El maletín está lleno de ese dinero. Fue dinero público o cerca de serlo, que se esfumó al interior de una de las funcionarias más importantes, más poderosas de ese año, y la sospecha cae directamente a la niñera de Sarabia. Ella se llama Marelvis Mesa, lleva años cuidando al hijo de Sarabia. El domingo siguiente a la desaparición, en su día de descanso, recibe una llamada donde se le pregunta por el maletín y le piden que se presente lo antes posible a un lugar, pero cuando llega la reciben con todo un operativo. En ese enero del 2023, doña Marelvis Mesa es trasladada a un edificio contiguo a la casa de Nariño. Es el edificio Galán. La bajan a un sótano, ahí sin abogado, sin que nadie le pida siquiera la cédula, la someten a una prueba de polígrafo. Años después ella lo describió con una palabra que resulta problemática: se sintió secuestrada. Las pruebas de poligrafía en Colombia son legales, con tal de que sean voluntarias y sin ningún valor probatorio. Mesa firmó un documento de consentimiento, sin embargo ella denuncia un sometimiento al procedimiento. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Entonces el escándalo estalla en Colombia en mayo, cuando la revista Semana publica la denuncia. Sarabia renuncia como jefa de gabinete, pero eso que parecía el final de la historia era apenas el primer capítulo, porque mientras interrogaban a la niñera en un sótano, en paralelo estaban cometiendo una famosísima práctica ilegal colombiana, las chuzadas. Entonces pasa de ser un escándalo doméstico a un delito de Estado. Y vale la pena aquí explicarlo despacio, porque es literalmente el modelo que se repetiría con otros nombres en el resto de esta historia. Usar una investigación real para tapar una investigación ilegal, una fachada. En enero del 2023 existía una investigación legítima de la policía contra el Clan del Golfo en el Chocó, centrada en un cabecilla conocido como alias Siopas. Esa investigación tenía una autorización judicial para interceptar líneas telefónicas. El mismo día del polígrafo de la niñera, un agente de la Dijín presentó ante la fiscalía un informe que vinculaba a Marelvis Mesa con esa estructura criminal. Hasta le pusieron un alias, la cocinera de Siopas, y a la otra empleada de la casa, Fabiola Perea, la bautizaron la madrina, supuestamente que se encargaba de hacerle giros al Clan del Golfo. Ojo, pero eso era falso, completamente falso. Sin embargo, el creador o creadores de ese rumor les funcionó. Con ese informe fabricado consiguieron que un fiscal autorizara interceptar los teléfonos de las 2 mujeres como si fueran piezas de una organización narcotraficante, cuando en realidad lo único que se buscaba era un maletín perdido que estaba desaparecido en la casa de una funcionaria de la presidencia. De esta forma, las empleadas domésticas terminaron vinculadas a una red de criminales. El fiscal general de ese momento, un señor llamado Francisco Barbosa, empezó a decir que las chuzadas ilegales habían vuelto a Colombia, y meses después un policía que participó en el montaje se convirtió como testigo de la fiscalía y agregó un dato:
que supuestamente la orden de interceptar esos números, de chuzar esos teléfonos, vino de la presidencia de la República de Colombia, y mencionó que entre los que sabían estaba un oficial que ya estaba muerto, el coronel Oscar Dávila. En octubre del 2025, 2 años y medio después de los hechos, una jueza en Bogotá condenó a un capitán y a un patrullero por manipular los informes de inteligencia que vincularon falsamente a las 2 mujeres que ayudaban en la casa de Saravia con el Clan del Golfo. Los policías corruptos comunes y corrientes fueron castigados, pero hubo otros adicionales, con cargos disciplinarios pendientes. Marel Bismesa y Fabiola Perea exigieron una indemnización millonaria por un daño que les cambió la vida, porque perdieron su empleo, su reputación, se les afectó su nombre y durante mucho tiempo cargaron el estigma de haber sido acusadas falsamente como parte de una de las estructuras criminales más peligrosas del país. Entonces empiezan las dudas. ¿Quién en la presidencia dio la orden? El testigo dijo que la instrucción bajó desde Palacio, y el hombre que según ese mismo testigo formaba parte del círculo que lo sabía todo, ya no podía contarlo porque llevaba muerto desde junio del 2023. Oscar Dávila era el jefe de seguridad de la casa de Nariño, el hombre que en teoría sabía exactamente qué se movía dentro de Palacio durante esos días de enero del 2023. Fue quien ordenó el polígrafo y quien pidió las chuzadas. El 9 de junio del 2023 lo encontraron sin vida dentro de un vehículo en Teusaquillo, en Bogotá. La misma fiscalía de Francisco Barbosa, el fiscal que más chocó con el gobierno Petro, concluyó luego del examen de medicina legal que el coronel había tomado la decisión de partir de este plano. Ya saben a qué me refiero. El caso se cerró con esa versión oficial y durante 3 años ahí se quedó quieto, hasta finales de julio del 2026, que se resucitó este tema. Me decía, no sea confiada, porque acá pasan cosas feas. Y hasta me decían ellos, mi coronel, lo de mi coronel no fue un suicidio. Antes de volver a la muerte del coronel, hay que entender quién es la mujer que reabrió el tema, porque su historia es un mapa de cómo funciona el poder al interior de un país. Ella se llama Angie Rodríguez. ¿El presidente sabe de todo esto? Yo le conté muchas cosas a él. ¿Él está enterado de esta situación tuya? Él está enterado incluso de cosas más complejas. ¿De qué tipo, Angie? Oscuras, de querer hacerme un daño en mi vida y mi integridad. Perdón. Llega a la política desde un lugar poco glamuroso. Fue auditora de talento humano en la Contraloría General, militante de Colombia Humana desde el 2012, del Pacto Histórico desde su fundación, y luego asume la dirección del DAPRE. El DAPRE es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y no es un ministerio cualquiera, es la entidad que existe literalmente para sostener administrativamente al presidente. Quien lo dirige controla el presupuesto y todo el engranaje operativo de presidencia, y esto es clave para lo que viene, porque de ahí se derivan otras entidades de peso político como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Dirigir el DAPRE en la práctica es ser la persona que hace que la maquinaria del palacio funcione. Así que Angie Rodríguez llega a ese cargo con la confianza directa de Gustavo Petro, pasa a ser la secretaria general de la presidencia y en 18 meses pasó de auditora de planta a manejar algunos de los presupuestos más sensibles del Estado colombiano, pero algo se rompió. En abril del 2026, Angie Rodríguez empieza a hablar en la prensa, primero con Semana, después con Blue Radio. Dice ser víctima de extorsión, de intimidación, de una estructura organizada dentro del propio gobierno para sacarla del cargo y quedarse con el control del Fondo de Adaptación. Usa frases que se convierten en titulares para nuestros queridos y muy neutrales medios de comunicación colombianos. Hay un presunto concierto para delinquir en mi contra. Dice tener identificadas a más de 20 personas dentro de esa red. Menciona directamente a Carlos Carrillo, el entonces director de la unidad de riesgo, y a una joven funcionaria que según Rodríguez es en realidad quien mueve los hilos. Se llama Juliana Guerrero.
Petro rompe el silencio de un solo golpe, publica una carta médica que revela que Rodríguez tuvo una incapacidad psiquiátrica de 10 días y usa ese documento para pedirle al Ministerio de Hacienda que la declare insubsistente por incompetente. El presidente dice que es manipuladora y añade detalles más allá de lo administrativo. Dice que por razones que no explica, ella colaboró en sectores que vienen directamente del paramilitarismo del César, de Jorge 40. Es una acusación muy grave por parte de un presidente contra la persona que hasta hace poco le ayudaba a manejar presupuestos. Por su parte, Angie Rodríguez sigue haciendo más acusaciones que también son graves, que Petro está usando la salud mental para desacreditarla y que el presidente es su mayor victimario, que le van a hacer algo, que se siente en peligro. Ella se ve bonita. Porque donde nació el que todo se mutó, apenas te veo, no te conozco. Juliana Guerrero tiene 24 años, es de Codas y Cesar. Entró al universo Petro durante la campaña presidencial del 2022, trabajando en territorio para el pacto histórico. De ahí saltó al Ministerio del Interior y de ahí al DAPRE como secretaria ejecutiva. Con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, pero que pueda conocer la gente a Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar. En 2025 el gobierno de Petro intenta nombrarla a viceministra de Juventudes. Para el cargo necesitaba un título profesional. En un tiempo récord, en semanas, aparece graduada como contadora pública de una institución llamada Fundación San José. Angie Rodríguez, que por su paso en la Contraloría auditaba precisamente temas de talento humano, se da cuenta de inmediato. Y pues nadie se gradúa de una carrera profesional en cuestión de días. Entonces Angie se opone. Petro le respondió que lo que sentía hacia Guerrero era envidia. El título terminó siendo anulado, Presidencia tuvo que despublicar la hoja de vida y Juliana Guerrero renunció. Y la fiscalía la empieza a acusar formalmente por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Ese es el hecho judicial. El resto, lo que la convirtió en el nombre más comentado de la Casa de Nariño y de la prensa, es una acumulación de versiones periodísticas y señalamientos sueltos, y a pesar de no ocupar un cargo de primer nivel, se movía con acceso directo al despacho presidencial, que participaba en reuniones donde se discutía información reservada, que usó un helicóptero para viajar al César sin dar explicaciones claras, que supuestamente se ufanaba delante de otros funcionarios de tener contacto con el ELN, pero insisto, todo está enmarcado en rumores. En sus palabras, Angie dice que Juliana es el poder detrás del trono. Meses después, otra investigación periodística con chats, audios y consignaciones bancarias, según el medio, documenta una presunta red operada por Juliana Guerrero junto a su hermana Verónica, el cobro de dádivas a empresarios a cambio de facilitarles contratos millonarios con el Estado. Todos estos son señalamientos, ruidos y procedimientos, mientras que Gustavo Petro va de salida del poder para entregárselo a Abelardo de la Espriella. Y en medio de esa guerra cruzada, Angie Rodríguez vuelve a un nombre que llevaba 3 años en silencio. Cuando cuenta que llegó al DAPRE, supuestamente policías del cuerpo de seguridad le advirtieron que tuviera cuidado, que ella era supuestamente muy confiada y que uno de esos policías, hablando sobre el coronel Oscar Dávila, le dijo la frase que hoy vuelve a Colombia a tener los ojos sobre esa muerte, que él no se había quitado la vida. Rodríguez nunca ha comprobado esa versión, dice que sintió miedo al indagar más, pero este rumor está teniendo un peso político impresionante. Petro responde insistiendo que la conclusión de la muerte del coronel no fue de su gobierno, sino de la fiscalía de Francisco Barbosa. Y por el otro lado, Laura Sarabia, la dueña de la maleta desaparecida, dice que si hace falta investigar de nuevo, pues que se investigue. Lo que hay en esta historia son acusaciones lanzadas en radios, en prensa, en trinos de redes. Petro dijo que va a actuar penalmente contra Angie, acusándola de calumnia. Todo esto, la niñera, el sótano, el polígrafo, el maletín, las chuzadas disfrazadas contra el clan del Golfo, la muerte de un coronel, la historia de esta funcionaria que subió rápido y cayó como coco, y la joven mediática Juliana, según la califican la más poderosa dentro del gobierno Petro. Todo esto arranca de nuevo
nuevo, en el mismo punto donde inició todo. Un maletín lleno de plata un día que desapareció. ¿Cuáles son las conclusiones que tú das sobre esta historia? Te va a estar leyendo en los comentarios. Gracias por ver este video. Soy Felipe Benoit Lourido. Escribo y narro crónicas. Suscríbete y comparte este video y muchas gracias. Nos vemos en el próximo.